Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. El trabajo en la ruta nocturna de Chicago a Buffalo pagaba el triple por un puesto de conductor de pasajeros que debería haber sido de nivel inicial. Después de 10 años dirigiendo trenes de carga por todo el Medio Oeste, sabía que algo no estaba bien con esos números. En la oficina de empleo, vi cómo el gerente de la estación escaneaba mis credenciales, certificaciones de Union Pacific, historial de seguridad impecable, avales para materiales peligrosos, todo lo que importaba en la carga. Apenas los miró. Una pregunta, señor Michey, dijo doblando mi solicitud. ¿Seguirá las instrucciones exactamente como están escritas? He estado transportando acero desde 2014, respondí. Seguir el protocolo mantiene a los trenes y a las tripulaciones con vida. Eso no es lo que pregunté. Sus ojos se clavaron en los míos. Seguirá las instrucciones exactamente como están escritas. El aviso de ejecución hipotecaria estaba en el bolsillo de mi chaqueta, los bordes desgastados por haberlo releído. Faltaban 3 semanas para que el banco se quedara con la casa. El abogado de Sara ya había solicitado un aumento en la pensión alimenticia basándose en mi antiguo salario de carga. Enseñar física era por amor al trabajo, no por las facturas. Sí, dije. Exactamente como están escritas. Se estiró hacia su escritorio. En lugar de entregarme los procedimientos operativos estándar o la documentación del sindicato, hizo un gesto a un hombre que estaba en la puerta y que parecía tallado por la edad misma. El uniforme de conductor de Thompson colgaba de su cuerpo como la ropa de un perchero. Cabello plateado, piel curtida por décadas de viento nocturno. No se ofreció a estrecharme la mano. Andén 7, dijo Thompson. 1 hora hasta su primer turno. Sin orientación de recursos humanos, sin sesión informativa de seguridad, sin examen médico. Cada regulación ferroviaria que conocía fue ignorada. El andén 7 se extendía vacío bajo las luces de sodio. Thompson sacó una tarjeta de notas amarillenta del bolsillo de su chaqueta. Las esquinas se habían desgastado hasta volverse suaves como tela. Memoricélas. Su voz llevaba el rasguido de acero viejo sobre rieles oxidados. Su vida depende de ellas. 5 reglas. No eran operaciones estándar, ni protocolos de seguridad. Nada de mis años en la carga me había preparado para lo que contenía esa tarjeta. 1. Nunca interactúe con pasajeros que aborden entre estaciones. 2. Al revisar los billetes a las 2:47 de la mañana, sáltese a cualquiera que esté leyendo el periódico de ayer. 3. Si todos los pasajeros en un vagón miran en la misma dirección en silencio, selle ese vagón. 4. Nunca abra la puerta trasera del último vagón después de la medianoche. 5. Si un pasajero pregunta en qué año estamos, accione el freno de emergencia inmediatamente. Estas no pueden ser regulaciones oficiales, dije. ¿Dónde están los procedimientos de acoplamiento? ¿Los protocolos de señalización? ¿Emergencia? Repítalas, interrumpió Thompson. Las 5, ahora. Lo hice. La formación ferroviaria me había inculcado la memorización. Me hizo repetirlas al revés, en orden aleatorio, durante 1 hora seguida, hasta que se grabaron en mi cerebro junto con las secuencias de frenos de aire y los códigos de materiales peligrosos. El tramo de Cleveland a Erie, dijo Thompson, mirando su reloj. Su turno comienza en 20 minutos. ¿Y los procedimientos estándar? El manual de operaciones. Una cosa más, se volvió. La compañía no acepta renuncias de los conductores nocturnos. Si falta a 2 turnos, desaparecerá. La estación de Cleveland estaba vacía. Pisos de mármol pulidos hasta ser espejos, accesorios de latón relucientes. No había pasajeros esperando, solo el suave zumbido de las luces fluorescentes y el eco de mis pasos. Realicé mis revisiones previas a la salida por costumbre, 10 años de memoria muscular, salidas de emergencia despejadas, extintores de incendios cargados, botiquines sellados, acoplamientos seguros,
líneas de freno presurizadas. Todo según el libro que Thompson no se había molestado en abrir. El motor cobró vida a las 11:30 de la noche en punto. Los primeros pasajeros entraron 15 minutos después. 3 empresarios tomaron asientos en el vagón 4, sus portátiles proyectando brillos azules antes de que se acomodaran. Una anciana con agujas de tejer en el vagón 2. Estudiantes universitarios tumbados en 2 asientos en el vagón 3, con auriculares ya puestos. Pasajeros normales. Noche normal. Todo lo que mi experiencia en la carga decía que era correcto, excepto esas 5 reglas que me quemaban en el bolsillo. Salimos a tiempo. Las luces de Cleveland se desvanecieron detrás de nosotros a medida que el vidrio urbano y el acero daban paso a la oscuridad de Ohio. Los rieles se extendían, las luces de señalización marcando nuestro camino a Erie como estrellas rojas caídas a la tierra. La primera hora transcurrió tan suave como un riel recién puesto. Revisé los billetes, respondí preguntas sobre la llegada, señalé los baños. Tareas de conductor estándar. Nada que requiriera las reglas especiales de Thompson. A la 1:30 de la mañana, entre estaciones, la temperatura en el vagón 5 bajó. Mi aliento empañó el aire. El sistema de calefacción zumbaba a la frecuencia adecuada. Había hecho suficientes viajes de carga en invierno para conocer el sonido. Pero el hielo trazaba líneas a través de ventanas que deberían haber estado de doble vidrio contra el frío. Los empresarios se habían quedado dormidos, sus computadoras apagadas. Las agujas de tejer hacían un clic rítmico. La música se filtraba débilmente de los auriculares de los estudiantes. Todo normal, excepto que la termodinámica básica estaba fallando. Revisé el termostato, 72 grados Fahrenheit. Pero mis dedos se habían entumecido por el frío. Los patrones de hielo cambiaron. No era una cristalización aleatoria, líneas deliberadas formaban letras, S-O-N-I. Parpadeé. El hielo desapareció. La temperatura del vagón se normalizó. 10 años en la carga me habían enseñado todas las formas en que un tren podía fallar. Esta no era una de ellas. Las reglas de Thompson resonaron, pero ningún pasajero había abordado entre estaciones. No había periódicos a la vista. Todos miraban en direcciones aleatorias. La puerta del último vagón permanecía sellada. Nadie preguntó por años. Solo hielo donde no debería haber hielo, la física fallando sin razón mecánica. El tipo de cosas que enseñaba a mis estudiantes que no podían suceder. 2:30 de la mañana. Hora de revisión de billetes estándar. Comencé en el vagón 1, trabajando hacia atrás. Procedimiento normal hasta el vagón 5. Un hombre de mediana edad con un traje marrón. No estaba allí durante el embarque. No estaba allí durante la primera revisión. Las manos cruzadas sobre un periódico en su regazo. La fecha me llamó la atención, 15 de octubre. El periódico de ayer. Mi reloj marcó exactamente las 2:47 de la mañana. La regla 2 se encendió en mi mente, sáltese a cualquiera que esté leyendo el periódico de ayer. El hombre levantó la vista. Piel pálida como la niebla de invierno. Huecos oscuros alrededor de ojos que no reflejaban nada. Su billete emergió del bolsillo de su chaqueta. El procedimiento ferroviario requería que lo revisara. Protocolo versus las reglas de Thompson. Extendí la mano para tomar el billete. Sus dedos rozaron los míos al dármelo, helado. No frío de invierno, no frío de metal, el cero absoluto del espacio vacío. Los bordes del billete se desmoronaron como papel antiguo. Fecha, 15 de octubre de 1976. Nombre del pasajero, James Henderson. Ruta, Cleveland a Buffalo. Todo en orden, conductor. Su voz raspó como zapatas de freno sobre rieles congelados. Devolví su billete. Mis manos temblaban, no por el frío, sino porque todo lo que sabía sobre física se estaba haciendo añicos. Sonrió con dientes amarillentos por décadas. El tiempo alcanza a todos, tarde o temprano. Me obligué a continuar con el resto de mis rondas. Cerré el compartimento del conductor hasta Erie. Traté de calcular la energía térmica necesaria para crear ese frío,
La probabilidad de que un papel sobreviviera intacto desde 1976. Las ecuaciones de física conducían a respuestas imposibles. El andén de Erie esperaba vacío en la penumbra del amanecer. Mis pasajeros desembarcaron tan normales como las ecuaciones de física. El hombre del vagón 5 había desaparecido. Sin rastro en la tela del asiento. Sin huellas en la alfombra industrial. Sin registro en mi billete de registro. 6 de la mañana. Hora de salida. Me detuve a tomar un café y el periódico de la mañana. Los obituarios me llamaron la atención en la página 6. James Henderson, 67, falleció repentinamente en ruta para visitar a su hija en Buffalo. 15 de octubre. La fecha de ayer. Llamé al gerente de la estación para hablar sobre el pasajero del vagón 5. Presente su informe de incidente, me interrumpió. Formulario estándar. No se salte los detalles. ¿Pero murió? Presente el informe. La línea se cortó. El formulario esperaba en mi escritorio, preimpreso. Espacios en blanco para número de vagón, ubicación del asiento, fecha del billete, descripción del pasajero. Una casilla de verificación, pasajero no llegó a destino. No había espacio para el pasajero murió hace 48 años. Me quedé mirando la regla 2 en la tarjeta de Thompson. Al revisar los billetes a las 2:47 de la mañana, sáltese a cualquiera que esté leyendo el periódico de ayer. Emma tenía un recital de ballet la próxima semana. El equipo B de Michael llegó a los playoffs. Kate necesitaba zapatos nuevos para la escuela. El banco quería su pago para el viernes. La abogada de Sara tenía los papeles de embargo listos. Miré el formulario, pensé en los viajes de carga, cargas predecibles, física estable, cheques de pago regulares. Marqué la casilla estándar. Presenté la documentación. El conductor nocturno pagaba el triple por una razón. Mis hijos necesitaban ese dinero. Mañana, seguiría las reglas. Pero primero, necesitaba entender exactamente qué había pasado en el vagón 5. El profesor de física que había en mí no podía dejar pasar eventos imposibles. El conductor de carga que había en mí sabía que los trenes no funcionaban así. Saqué mi libro de texto de física térmica y comencé a calcular los gradientes de temperatura. Llamé a un historiador ferroviario para preguntarle sobre la ruta Cleveland-Buffalo de 1976. Tenía 14 horas hasta mi próximo turno. Mucho tiempo para empezar a medir lo imposible. Mis cálculos térmicos no cuadraban. El descenso de temperatura en el vagón 5 requería una pérdida de energía más allá de lo físicamente posible. Llamé a todos los historiadores ferroviarios de Ohio para preguntar sobre la ruta de 1976. Nadie recordaba a James Henderson. Marqué el número de la oficina de despacho para informar sobre violaciones de seguridad. El protocolo exigía la documentación de variaciones de temperatura imposibles. El teléfono sonó una vez antes de cortarse. Llamaron a la puerta de mi apartamento. A través de la mirilla, el rostro curtido de Thompson esperaba en el pasillo. Yo no le había dado mi dirección. Planeaba llamar y decir que estaba enfermo. Sus ojos se fijaron en la foto de Emma junto a mi escritorio, en pose de ballet, en medio de un giro. Si falta a 2 turnos, desaparecerá, dijo. No era una amenaza, sino una advertencia. Tomé mi gorra de conductor. Iba a ir temprano para revisar el sistema de calefacción en el vagón 5. No hay registro de problemas mecánicos anoche, su expresión no cambió. El informe muestra un viaje sin problemas. Todos los pasajeros llegaron a destino. Excepto uno que murió hace 48 años, dije. La estación de Cleveland se sentía diferente esta noche. Los pisos de mármol absorbían mis pasos. Los accesorios de latón se opacaban bajo las luces fluorescentes. Mi experiencia en la carga me gritaba que algo estaba mal en cada sombra. Comencé a hacer pruebas metódicas antes de que los pasajeros subieran. Presión de aire normal, líneas de freno sólidas, integridad de acoplamiento perfecta, sensores de temperatura calibrados. Cada sistema dentro de los parámetros de operación. Los empresarios regresaron al vagón 4. La mujer que tejía eligió el vagón 2 de nuevo.
Un estudiante universitario diferente, los mismos auriculares, el vagón 3. Un comienzo normal. Registré los datos de los pasajeros en mi libreta, hora de embarque, selección de asiento, patrones de comportamiento. Variables para analizar. El profesor de física que había en mí necesitaba datos. El conductor de carga necesitaba hechos. Cleveland se desvaneció detrás de nosotros. Comencé mi experimento en la partida. Toqué la mano de cada pasajero mientras revisaba los billetes, documentando los resultados. Empresario 1, 98.2 grados Fahrenheit, temperatura humana normal. Empresario 2, 97.9 grados Fahrenheit, rango normal. Empresario 3, 98.4 grados Fahrenheit, rango estándar. Mujer que tejía, 98.0 grados F, lectura esperada. Estudiante, 98.3 grados Fahrenheit, rango típico. 11:15 de la mañana. Nuevo pasajero en el vagón 1. No recordaba haber subido. Temperatura de la piel, 32.0 grados F. 1:23 de la mañana. 2 más en el vagón 3. Billetes fechados en 1962. Temperatura de la superficie, 31.5 grados Fahrenheit. 2:47 de la mañana. Una pareja de ancianos apareció en el vagón 4. Anillos de boda ennegrecidos. Temperatura, 30.8 grados Fahrenheit. Para la medianoche, la mitad de mi manifiesto de pasajeros registraba temperaturas hipotérmicas. Ninguno mostraba signos de malestar por el frío. Las lecturas de mi termómetro violaban la biología básica. El patrón surgió, las manos cálidas abordaban en las estaciones, las manos frías aparecían entre paradas. Documenté cada lectura imposible, cada violación de la termodinámica. 2:15 de la mañana. Un movimiento en el vagón 6 me llamó la atención. Una mujer de mediana edad giró la cabeza, mirando hacia adelante, el cuello doblado en un ángulo recto perfecto. 2:17 de la mañana. Un hombre al otro lado del pasillo giró al mismo ángulo, en la misma posición. 2:20 de la mañana. Un tercer pasajero se alineó. Mi bolígrafo garabateó notas, sin comunicación verbal entre los sujetos. Movimiento sincronizado. Tiempo entre giros, 12.8 segundos. Temperatura bajando 1.2 grados Fahrenheit por rotación. Presión de aire estable a pesar del cambio térmico. Sin condensación a pesar de la diferencia de temperatura. Las leyes de la termodinámica fallando una por una. 15 pasajeros se voltearon, espaldas rectas, cuellos rígidos, ojos fijos hacia adelante. Silencio total, excepto por las ruedas sobre los rieles. La temperatura se desplomó. El hielo se arrastró por mi libreta. La tinta se congeló a mitad de frase. Regla 3. Si todos los pasajeros en un vagón miran en la misma dirección en silencio, selle ese vagón. Mi formación en carga exigía una investigación. El procedimiento estándar requería la presencia del conductor durante las emergencias. Pero las reglas de Thompson. Sellé el vagón 6. Cerré las puertas con llave. Las marqué con etiquetas de advertencia de mi kit de emergencia. El resto del viaje pasó en una intensa observación. Monitoreé los vagones adyacentes en busca de una fuga de temperatura. Nada. El vagón 6 existía en su propia burbuja de frío imposible. La estación de Erie se acercó en la penumbra del amanecer. Las puertas del vagón 6 permanecieron selladas hasta que nos detuvimos por completo. Abrí la puerta con la llave. Asientos vacíos me saludaron. 15 impresiones distintas marcadas en la tela. Marcas de postura perfecta, espalda recta, cuellos en ángulo. 15 billetes esparcidos por los asientos. El más antiguo, de 1943. El más nuevo, de la semana pasada. Todos billetes de ida a Buffalo. Ninguno mostraba el nombre de un pasajero. El formulario del gerente de la estación esperaba en mi escritorio. Vagón 6. Pasajeros, 15. Estado, no llegaron a destino. Causa, caja vacía. ¿Qué causa podía enumerar? ¿Violación termodinámica masiva? ¿Rotación sincronizada de pasajeros?
¿Desplazamiento temporal? Marqué la casilla estándar. Presenté la documentación. En casa, ingresé mis datos de temperatura en gráficos. Tracé las rotaciones de los pasajeros contra las tasas de desintegración térmica. Crucé las fechas de los billetes con los registros históricos. La física mostraba patrones claros. Los pasajeros fríos aparecían exactamente 36.7 minutos después de pasar las estaciones. La temperatura bajaba en incrementos precisos de 1.2 grados Fahrenheit. El tiempo de rotación se mantenía en intervalos de 12.8 segundos. Todos los movimientos sincronizados con la precisión de un reloj atómico. Los patrones significaban propósito, inteligencia, diseño, no eventos sobrenaturales aleatorios. Algo los estaba orquestando. Mi teléfono zumbó. Mensaje de Sara: la matrícula de ballet de Emma vence el viernes. Cerré mi libreta. La ruta nocturna pagaba el triple por seguir las reglas, no por entenderlas. Mis hijos necesitaban ese dinero. Pero el científico que había en mí tenía 13 horas hasta el próximo turno. Tiempo para probar más variables. Busqué en los registros históricos de la línea de Buffalo, buscando patrones en décadas de manifiestos de pasajeros. Crucé los datos con la carrera de Thompson y no encontré nada. Thompson mismo era un fantasma. Sin registro de empleo antes de la ruta nocturna. Sin historia. Sin prueba de que alguna vez hubiera dirigido trenes diurnos. Mi puerta se sacudió. A través de la mirilla, el pasillo estaba vacío. Pero el hielo se arrastró por debajo de la puerta. Las letras se formaron en el hielo, pronto. 13 horas hasta mi próximo turno. Las reglas nos mantenían vivos. Thompson no se presentó para su turno. El protocolo requería llamar a la estación de Erie cuando los conductores se retrasaban. La línea de la oficina sonó a estática. Encontré su cuerpo en la oficina del gerente de la estación. Una mano agarraba el periódico de mañana. Los titulares imposibles, nítidos y claros. Su libro de registro estaba abierto en el escritorio. La última entrada garabateada con letra temblorosa: preguntan por años cuando quieren llevarte con ellos. El gerente de la estación apareció detrás de mí. Cubrirá su ruta esta noche. Thompson, de Chicago a Buffalo. El recorrido completo. Cerró el libro de registro. Se acerca una tormenta. El viaje de Erie a Chicago pasó en un borrón. Vagones vacíos. Señales muertas. Postes de telégrafo como cruces en la nieve. Los procedimientos meteorológicos estándar no ofrecían consuelo. Mi experiencia en la carga me había enseñado a lidiar con ventisqueros, baja visibilidad. No con conductores muertos con periódicos del futuro. El andén de Chicago se extendía vasto y vacío. Nubes de tormenta magullaban el cielo. El viento cortaba los rieles. Noche perfecta para fantasmas. Los primeros pasajeros abordaron. Normales. Una madre joven con un niño dormido. Una pareja de ancianos compartiendo crucigramas. Una empresaria preparando presentaciones. Salimos cuando la tormenta golpeó. La nieve borró las luces de Chicago, estática blanca contra las ventanas negras. El ritmo del motor se fusionó con el aullido del viento. Desafíos climáticos normales, visibilidad reducida, distancia de frenado aumentada. Física ferroviaria regular. Hasta que empezaron a abordar entre estaciones. Primero vino el soldado de la guerra civil. Uniforme azul manchado de óxido marrón. Rifle atado a la espalda. Manos frías como tumbas de campo de batalla cuando me entregó su billete, fechado en 1863. La flape de los años 20 apareció a continuación. Vestido de lentejuelas, cabello corto, boquilla de cigarrillo arrastrando humo que no llegaba al techo. Su billete olía a ginebra de bar clandestino. Febrero de 1924. Un empresario moderno se materializó en el vagón 4. Traje Armani, auricular Bluetooth, el Financial Times de hoy. Pero su billete mostraba la fecha de la próxima semana. Mi registro de temperatura se llenó de lecturas imposibles. Soldado de la guerra civil, 28.4 grados Fahrenheit. Flape, 27.9 grados Fahrenheit.
Empresario, 31.2 grados Fahrenheit. La tormenta se intensificó. La nieve se convirtió en láminas de estática blanca. Los rieles cantaban frecuencias más altas de lo que el acero debería producir. El ritmo del tren cambió. No era el clic constante de las ruedas sobre la vía, sino el pulso arrítmico del tiempo mismo fragmentándose. 2:47 de la mañana. Todos los pasajeros levantaron periódicos en perfecta sincronización. Diferentes fechas, diferentes décadas. Todos mostrando mi obituario. La fecha de mañana. Mis manos temblaron mientras documentaba la escena. 34 pasajeros. 27 periodos de tiempo diferentes. Una fecha de muerte compartida. La visita de fin de semana de Emma cancelada para siempre. Las estadísticas de béisbol de Michael congeladas en el tiempo. Kate creciendo sin entender por qué su papá desapareció, al igual que su profesor de física se desvaneció sin explicación. Saqué el libro de registro de Thompson. Comencé a cruzar los manifiestos de pasajeros. 1863, un regimiento de la Unión entero desapareció cerca de Buffalo. 1924, redada de bar clandestino que salió mal. 1943, 15 pasajeros del vagón 6 de anoche. 1976, James Henderson de mi primera noche. Mañana, mi nombre. El patrón emergió. Cada pasajero murió en trenes. Cada muerte conectada a esta ruta. Cada alma intentando cambiar su destino final. La temperatura bajó. El hielo se arrastró por mi libreta. El Bluetooth del empresario parpadeó en rojo, sincronizado con los latidos de mi corazón. El humo del cigarrillo de la Flape formó números en el aire. 247, 247, 247. El soldado levantó su rifle, apuntó a la fecha de mañana, apretó el gatillo. El periódico se hizo pedazos. Mi obituario se dispersó como nieve. El tiempo se detuvo. El teléfono del empresario sonó, pero no era un tono de llamada, sino el timbre mecánico de un teléfono de los años 50. La radio de la Flape sonó con noticias de 1987. Mi reloj retrocedió. El procedimiento ferroviario estándar no tenía protocolo para cuando el tiempo mismo se rompía. 10 años de experiencia en la carga no significaban nada cuando la realidad se resquebrajaba. Extendí la mano hacia el freno de emergencia. La formación de seguridad básica se hizo cargo. Los ojos del soldado se encontraron con los míos. Ojos de muerto. Ojos de campo de batalla. ¿En qué año estamos, conductor? La regla 5 gritó en mi memoria. Si un pasajero pregunta en qué año estamos, accione el freno de emergencia inmediatamente. Pero todos miraban ahora. Cada pasajero. Cada periodo de tiempo. Esperando mi respuesta. El cigarrillo de la Flape se quemó hacia atrás, la ceniza formándose en lugar de caer. El teléfono del empresario mostraba cada año desde 1863 hasta mañana. Mi obituario se reformó en el papel triturado. Afuera, la tormenta se congeló. Los copos de nieve colgaban suspendidos. El tiempo se cristalizó a nuestro alrededor. El ritmo del tren cambió de nuevo. No se movía a través del espacio, se movía a través de los años. El soldado se puso de pie. ¿En qué año estamos, conductor? La Flape levantó su copa. ¿Cuándo estamos, conductor? El empresario revisó su teléfono. ¿Puede decirnos la fecha, conductor? Sus voces se fusionaron. Décadas de pasajeros muertos haciendo la misma pregunta. La foto de Emma en mi billetera. La tarjeta de béisbol de Michael en mi bolsillo. El dibujo de Kate doblado junto a las reglas de Thompson. El freno de emergencia esperaba bajo mi mano. Hora de tomar una decisión, seguir las reglas o responder a la pregunta. Salvarme o satisfacer la curiosidad que mató a Thompson. El tren se estremeció. Los rieles gritaron. Los años se difuminaron más allá de las ventanas como postes de teléfono. Mi obituario se quemaba frío en el periódico de mañana. El soldado apuntó su rifle al día. La Flape levantó su copa a mi muerte. El empresario actualizó su calendario con mi final. Todos esperando una respuesta.
¿En qué año estamos, conductor? El freno de emergencia presionaba mi palma. Hora de decidir si moriría como Thompson o viviría según sus reglas. Mis hijos necesitaban a su padre más de lo que estos fantasmas necesitaban su respuesta. Envolví mi mano alrededor del freno. A veces, sobrevivir significa dejar las preguntas sin respuesta. A veces, ser padre significa dejar que el tiempo siga roto. Cerré los ojos y tomé mi decisión. El gerente de la estación esperaba en mi casillero. Sin palabras, solo el informe final de Thompson colocado sobre mi uniforme. Las páginas olían a ozono y a hierro. La letra de Thompson evolucionaba a través de las décadas, una cursiva precisa envejeciendo hasta convertirse en garabatos frenéticos. La verdad se filtraba a través de las páginas manchadas de tiempo. El tren no recorre rutas, recorre años. Cada conexión de riel une una brecha temporal. De Cleveland a Erie abarca más que distancia. De Chicago a Buffalo cruza siglos. El mapa de vías en mi manual de carga mostraba estaciones físicas. El mapa de Thompson mostraba puntos de referencia temporales. La primera entrada, fechada en 1943, el tren 2247 desapareció entre Buffalo y Erie. 86 pasajeros se desvanecieron. La búsqueda encontró vagones vacíos. La compañía emitió nuevos protocolos. 1957, pasajeros de 1943 reaparecieron. Intentaron abordar en la estación de Erie. La tripulación siguió el procedimiento estándar. Error, fatal. 1968, el desplazamiento temporal afecta la cohesión del manifiesto. Pasajeros fríos se deslizan a través de las brechas de la década. La implementación de las 5 reglas comienza. 1976, James Henderson intentó una corrección temporal. Las reglas impidieron la interacción del pasajero. El sujeto volvió a la fecha de muerte original. 1984, se registraron múltiples brechas temporales. El soldado de la guerra civil lidera los eventos de desplazamiento. Se observó la sincronización de pasajeros en el vagón 6. La entrada final, la fecha de ayer, encontraron una manera de pasar. Las reglas están fallando. La estructura del tiempo está comprometida. No respondas a su pregunta. No dejes que. El rastro de tinta se extendía fuera de la página. Revisé mi reloj. 10:47 de la noche, 1 hora hasta la salida. El gerente de la estación apareció a mi lado. Ahora, entendía por completo. Las reglas mantenían el tiempo segregado. Mi formación en carga gritaba ante la imposibilidad: mantén a los muertos en sus años correctos. Protocolo de prevención. Asintió hacia el informe de Thompson. La contaminación temporal se propaga sin contención. Pero, ¿por qué esta ruta? ¿Por qué estas vías? Algunos rieles corren más profundo que el acero. Se dio la vuelta. Su tren sale en 58 minutos. El motor con destino a Buffalo zumbaba de manera diferente esta noche. No era una vibración mecánica. Era resonancia temporal. Mis años en la carga me habían enseñado cada sonido normal de tren. Esto no era mecánico. Esto era el tiempo mismo luchando contra el acero. Todos los vagones miraban hacia adelante antes de que los pasajeros abordaran. Cada asiento alineado. Simetría perfecta. Aparecieron sin abordar. Sin pretensiones de pasajeros normales esta noche. El soldado de la guerra civil en el vagón 1. La Flape en el vagón 2. James Henderson en el vagón 3. Thompson mismo en el vagón 4. Cada uno sostenía periódicos. Diferentes fechas. Diferentes muertes. Mi obituario en el de todos. Las fechas cambiaban cada vez que miraba. Mañana se convirtió en ayer, se convirtió en la próxima semana, se convirtió en 1943. El tiempo de mi muerte se negaba a estabilizarse. El tren se estremeció. No era vibración de la vía, era distorsión de la realidad. Los años se doblaron a nuestro alrededor. Cada pasajero giró, un movimiento sincrónico. Sus rostros coincidían con la foto de mi identificación de empleado. Las fracturas del tiempo se extendieron por los vagones.
Vagón 1, 1863. El fuego de artillería resonaba. Vagón 2, 1924. El jazz se filtraba a través de las paredes. Vagón 3, 1976. Estática de radio. Vagón 4, la voz de mi hijo leyendo el registro de ayer. Vagón 5, el silencio de mañana. Esperando. Los rieles cantaban frecuencias equivocadas. No acero sobre acero, sino línea de tiempo contra línea de tiempo. Me paré en la puerta del último vagón. La regla 4 me quemaba en el bolsillo. Nunca abra la puerta trasera del último vagón después de la medianoche. 10 años de experiencia en la carga decían, revisa el acoplamiento. El procedimiento estándar exigía la verificación mecánica. Pero el acoplamiento no se conectaba a otro vagón. Se conectaba a otro tiempo. Mi reloj se congeló a las 2:47 de la mañana. Cada periódico se ajustó para coincidir. Cada fecha de muerte se sincronizó. Los pasajeros se voltearon de nuevo. Mi cara en cada hombro. Mi voz desde cada década. ¿En qué año estamos? El rifle del soldado contenía munición temporal. El cigarrillo de la Flape se quemaba hacia atrás a través de los minutos. El billete de Henderson cambiaba de destino entre miradas. El libro de registro de Thompson se reescribía sin cesar. Decisión ferroviaria básica, seguir el procedimiento o confiar en el instinto. La puerta del acoplamiento vibraba. Los años se filtraban alrededor de sus bordes. El tiempo mismo se condensaba en líquido, goteando de las uniones de acero. Emma necesitaba a su padre en el recital de la próxima semana. El equipo de béisbol de Michael tenía los playoffs el domingo. Kate dibujaba fotos de nuestro futuro, no de nuestro pasado. La manija de la puerta pulsaba como una arteria temporal.